El muchacho más seducido y más hermoso para Sócrates es Alcibiades, pero la idea de sublimar el amor, recuerden, los griegos fundamentalmente tenían relaciones carnales entre hombres. Michel Foucault va a demostrar que tenían más derecho de herencia los amantes del guerrero que la esposa y sus hijos. Esto es algo que estructuralmente era una sociedad. El problema es que es un anacronismo decir que era una sociedad homosexual. Entonces, simplemente por eso señalo que había relaciones carnales, hoy diríamos homoeróticas, homosexuales, pero entre personas del mismo sexo que eran altamente valoradas en la civilización griega. Entonces, obviamente, Platón es un moralista, no es Sócrates su maestro, en realidad es el gran moralista. Esto para señalar que Foucault lo muestra muy bien, la culpa no es de la Iglesia, viene de mucho más atrás, pero vamos y desemboca en la clínica, y ahí quiero llegar comparándolo con el barroco. Pero vuelvo a mi disertación. Entonces, el peladito que le seduce a Sócrates es Alcibiades, el más deseado de todos, y hay una prueba de fuego donde efectivamente los dos se acuestan y Sócrates no lo toca. Quiero subrayar que no lo toca. Platón moraliza señalando que quienes subliman la posibilidad de acostarse con un ser bello y de tener una relación carnal con ese ser bello no van a volver a reencarnar. Entonces logran liberar el cuerpo, que es una cárcel para el alma, mientras que aquellos que somos débiles de la carne volveremos a reencarnar hasta que finalmente sublimemos esa atracción por la carne. A partir de allí, él va a enunciar el mito del carro alado, que es algo muy interesante para ver las pasiones humanas. Dijéramos que hay un caballo blanco y un caballo negro. El caballo negro es el caballo de las pasiones, el caballo de la carne, y el caballo blanco es el caballo del alma. Entonces, el buen jinete es aquel que sabe frenar los ímpetus del caballo negro y extiende el brazo al caballo blanco para que él prime sobre el caballo negro. Hay momentos en donde hay que darle mucho látigo al caballo negro y frenarlo al mismo tiempo y lograr liberar e impulsar también, inclusive golpear al caballo blanco del alma para que logre estar por encima del cuerpo. A partir de allí, la moral de Sócrates, y por supuesto traducida a través de Platón, pues marcó de algún modo que era importante sublimar el cuerpo, que era muy importante no entregarse a las pasiones de la carne. Esto, por supuesto, luego va a ser traducido, lo demuestra de una manera muy bella Michel Foucault en su Historia de la Sexualidad por Aristóteles, luego va a ser cristianizado por Santo Tomás, y evidentemente pues va a haber una cantidad de elementos que señalan al cuerpo como motivo de pecado en la alta Edad Media europea. Los padres de la Iglesia lo van a retrotraer igualmente, pero no es un invento de los padres de la Iglesia ni de la Iglesia. Esto es mucho más viejo. Es justamente, yo creo que el momento de corte importante es el pasaje de los presocráticos a Sócrates. Allí empieza la moralina. Luego, por supuesto, el Imperio Romano va a canonizar de algún modo el matrimonio, etcétera, etcétera, y se van a regular estas pasiones. Va a haber una economía de la sexualidad, como lo demuestra Michel Foucault. Pero eso no quiere decir que pese a esos intentos de control no haya habido desfogue de múltiples pasiones. Si uno ve, y Michel Foucault buscó en muchísimos archivos, la cantidad de relatos carnales de la Edad Media son fascinantes. O sea, no hay que leer al nombre de la rosa para suponerlo, pero evidentemente está lleno de confesiones de la carne, que es el último tomo inacabado de Michel Foucault en su Historia de la Sexualidad. Estoy señalando esto porque me parece muy importante mostrar todas las tentativas que ha habido a lo largo del pensamiento occidental para dominar el cuerpo, pero sobre todo para producir un discurso y un saber controlador en torno al cuerpo. Los primeros embates están, repito, en Sócrates. Luego podríamos verlos a lo largo de una historia de la sexualidad que está muy bien descrita en el tomo de Foucault. Ahí hay un momento particular que es el momento de la contrarreforma. La contrarreforma quiso que el individuo, el sujeto, produjese un saber sobre sí. Y ese saber sobre sí pasa indiscutiblemente por el cuerpo. Pero Foucault no se queda ahí. Foucault va a avanzar y va a demostrar que el último intersticio para producir un saber sobre el cuerpo está en la clínica. Clínica viene del griego klinos, quiere decir ojo. Y esto es muy importante porque ahí nos encontramos con un punto
que tiene que ver directamente con la idea del erotismo, el ocio, el ver. Y claro, podríamos pensar en un marco de cuadro y en todas las aseguradoras del mundo que nos impiden el erotismo, que nos obligan a ver solamente lo que nos está dado ver. Y esa idea, ese control que ejercen las instituciones sociales, que nos dicen lo que hay que ver, nos asocian el deseo a lo que nos es permitido ver, o mejor, nos asocian el creer a lo que nos es dado ver. Eso es una gran paradoja. Nos invita a algo que indudablemente desarrolló de una manera ejemplar Bataille, y por eso me parece que él habla de transgresión. Él no hablaría de transgresión como una transgresión moral, a un corpus moral, sino es transgredir, es atravesar, justamente salirse del cuadro que me es dado ver, no viendo completamente o viendo de otro modo de tal manera que no veo lo que me ha sido dado ver. Y en esa medida, Bataille va a desarrollar unos poemas absolutamente hermosos que llevan por título Lo arcangélico y el Aleluya, en donde él va a sintonizar algo que en un tomo anterior había ya condensado bajo el título de La experiencia del mal. La experiencia del mal en Bataille es justamente la experiencia de transgredir, en ese sentido, de salirse del cuadro que me dice lo que hay que ver y ver de otro modo, de tal manera que me doy cuenta que no puedo ver completamente. Y aquí hay un aparentamiento entre dos cosas muy similares, que son de un lado el erotismo y de otro lado la mística. La gran paradoja del barroco es que pese a que me dice lo que se debe ver, absolutamente controlado, fríamente calculado, como los ejercicios de los jesuitas de San Ignacio de Loyola, que le ponen música hasta en las comidas, que no hay el menor espacio para que usted ore y labore por su cuenta, sino que hasta en el más pequeño rincón e intersticio de su personalidad lo convierten para que llore, crea, se arrepienta, etcétera, etcétera. Los ejercicios de San Ignacio dicen en qué momento el ejercitante debe llorar, en qué momento debe arrepentirse, y hay cosas un poco más perversas como la monita secreta que señalaba en qué momento, dirigiendo a una viuda o a una señorita rica, ella dejaría sus bienes a la compañía de Jesús, a mayor gloria, a mayor gloria de Dios. Eso generó una cantidad de escándalos y forma parte de las críticas que se hacen a los autores, a la policía secreta del catolicismo, como diría Edgar Quinet o Michelet a propósito de los jesuitas, que es el control absoluto del ver. Justamente un jesuita, y San Ignacio lo prescribe en las constituciones, no deben mirar a los ojos. Edgar Quinet y Michelet se dedicaron durante mucho tiempo a señalar que donde quiera que hubo jesuitas no hubo literatura. Dedicaron 2 cursos del Colegio de Francia para mostrar eso. Un buen jesuita nunca lo mira a los ojos, mira más abajo de los ojos. San Ignacio lo ha prescrito. Y me acuerdo de los párrafos de Edgar Quinet y Michelet que dicen: les malheureux comédiens ne savent pas que la sérénité, l'air de candeur, la gracia moral. Los desgraciados comediantes no saben que la serenidad, el aire de candor y la gracia moral doivent monter de l'intérieur au visage, deben partir del interior hacia la mirada, porque no les imite jamais, que no se les imita jamás. Entonces un jesuita siempre lo va a mirar aquí más abajo. Entonces uno dice: ¿qué me está mirando? Pero lo va a mirar así. O sea, es la misma expresión de la hipocresía un jesuita. O sea, jesuita no es solamente el que pertenece a la orden de San Ignacio de Loyola, sino aquel que es un hipócrita, ¿no? Se la ve. Nosotros deberíamos rehabilitar en español la palabra jesuita, y cuando alguien es muy hipócrita, no sea tan jesuita como en francés. Obviamente, hay jesuitas que miran a los ojos y terminan saliéndose de la compañía de Jesús, como Carlos Eduardo Vasco. Padre Vasco, yo decía que era un jesuita que miraba a los ojos, pero si usted se relaciona con un jesuita, no lo va a mirar a los ojos. No sé si Pacho de Bú, que casó Antanas en el elefante en el circo, hoy que es provincial de la compañía de Jesús, mire a los ojos. No me acuerdo, habría quien tengo que entrevistar, pero seguramente de provincial ya no mira a los ojos, evidentemente.